La vida podía ser brutal cuando eras diferente, pero hace 100 años era directamente infernal. Los padres a menudo vendían a sus hijos a circos o espectáculos de fenómenos, firmándolos para una vida entera de explotación y burla. Mientras que algunos artistas solo eran observados fijamente por su apariencia, otros eran obligados a entretener al público con trucos y actuaciones, todo para el impacto y la diversión de quien comprara una entrada. Así que quédate para el video de hoy, mientras nos adentramos en el inquietante mundo de los 15 fenómenos de circo más espeluznantes que no creerás que realmente existieron. Número 15. La sirena de Fiji. El infame P.T. Barnum sabía que la verdad no vendía, pero una buena mentira siempre lo hacía. La sirena de Fiji no era una criatura, era una burda mezcla, el torso de un mono disecado cosido a la cola de un pez. Bajo una iluminación tenue, parecía lo suficientemente real. Barnum no la inventó, pero se la compró a un marinero y la convirtió en una sensación. Los periódicos debatían su autenticidad, los científicos discutían, los predicadores advertían. A Barnum no le importaba. Falsificó cartas, contrató a falsos profesores y creó tal nube de confusión que la gente compraba entradas solo para decidir por sí misma. No se trataba de creer, sino de dudar. Los asientos llenos de dudas se llenaban. El engaño fue finalmente expuesto. Pero para entonces Barnum ya había hecho una fortuna. La sirena no necesitaba ser real, solo debía parecer convincente en el momento. Ese era todo el juego. Al final, la sirena de Fiji no solo engañó a la gente, demostró algo más grande, que la ilusión, bien vendida, siempre vencerá a la verdad ante una multitud. Número 14. Nicholas Ferry. Nicholas Ferry nunca fue tratado como una persona. Era Bebé, el juguete viviente del rey. Nació en 1741 en la Francia rural, y Ferry tenía enanismo y nunca superó los 90 centímetros de altura. El rey Estanislao de Polonia lo tomó como una curiosidad de la corte, alojándolo en el Château de Lunéville como a una mascota en un palacio. Era vestido con encajes, mimado, ridiculizado y exhibido para provocar risas. Al principio, la novedad encantó a la corte, pero cuando Joseph Boruglaski, otro enano, pero más inteligente y agudo, lo visitó, las inseguridades de Bebé estallaron. Reaccionó con violencia y el rey ordenó que lo golpearan. A partir de ahí, todo se desmoronó. El cuerpo de Bebé comenzó a deteriorarse, sus huesos se ablandaron y su postura colapsó. A los 20 años, envejecía al revés. Murió a los 22, más espectáculo que hombre. Su esqueleto fue estudiado, su memoria guardada en cajones de museo. Su ropa, muebles y nombre sobrevivieron. ¿Pero qué no? Su dignidad. Su historia no trata de la vida en la corte, sino de lo fácil que es entretener a la gente con la dignidad de otra persona. Número 13. Conde Primo Magri. Primo Magri medía poco menos de 90 centímetros, pero no había nada pequeño en la forma en que vivió. Fue artista, empresario y estratega que sabía exactamente cómo comercializar su imagen. En 1885 se casó con Lavinia Warren, viuda del famoso General Tom Thumb, y su boda se convirtió en un acontecimiento de titulares. Juntos construyeron una carrera a base de apariciones, en el escenario, en revistas e incluso ante la realeza. Algunos decían que su título provenía del Papa Pío IX. Otros afirmaban que solo era una buena estrategia de marca. De cualquier forma, lo llevaba con orgullo. Junto a Lavinia y su supuesto hermano gemelo Giuseppe, que actuaba como el barón Littlefinger, Magri realizó giras internacionales, actuando en obras teatrales como Gulliver, entre los liliputienses y los rivales. Con el tiempo, abrieron una atracción al borde de la carretera en Massachusetts y permanecieron activos en el mundo del espectáculo durante décadas. En 1915,
Protagonizó una película muda junto a Lavinia. Cuando murió en 1920, aún seguía trabajando. Magri no se desvaneció en la historia del circo. Caminó a través de ella con zapatos a medida. Número 12. La mujer mamut. La mujer llamada la mujer mamut apenas dejó rastro, pero el peso de su historia todavía se siente. Lo que sí sabemos es que solo fue conocida como Susan Barton, y su imagen apareció en una litografía de Courier y Ives de 1849, donde se la describía con un peso de 579 libras y una cintura de más de 2 metros. Si eso era cierto, inventado o simple exageración circense, no importaba. El Museo Americano de Barnum la acogió, y la gente acudía a mirarla. Permanecía de pie bajo un cartel, reducida a una cifra. Tampoco existen cartas ni una voz propia, solo esa imagen congelada. Una mujer inmóvil, vista pero nunca escuchada. No escupía fuego ni tragaba espadas. Simplemente existía, y eso bastaba para un público que pagaba. Tal vez lo odiaba, tal vez pagaba las cuentas. Nunca lo sabremos. Ni siquiera su nombre está asegurado. Susan Barton pudo haber sido un nombre artístico o alguien completamente distinta. La verdadera historia de la mujer mamut no está en su tamaño, sino en lo rápido que todo lo demás sobre ella desapareció. Fue vista, juzgada y luego olvidada. Número 11. La chica lanuda de Minnesota. Alice Doherty nació en Minneapolis con hipertricosis lanuginosa, una condición que cubría su rostro y cuerpo con un fino vello rubio. No pidió ser observada, pero lo fue de todos modos, primero por sus propios padres, que gestionaban sus presentaciones, y luego por una serie de empresarios de espectáculos de pueblos pequeños. Su nombre se convirtió en una marca, la chica lanuda de Minnesota. No era salvaje, feroz ni dramática. La mayoría la describía como tranquila y amable, exactamente lo contrario del apodo impreso en cada cartel. Pasó su infancia en museos de 10 centavos por todo el Medio Oeste, sentada en una silla, dejando que la gente mirara. A diferencia de otros casos más famosos con la misma condición, nunca tuvo un gran patrocinador ni un foco internacional. Para 1915 dejó todo atrás y se retiró del mundo que se beneficiaba de su diferencia. Su vida no terminó en escándalo ni en un colapso del espectáculo. Simplemente siguió adelante. Alice no era un fenómeno, una leyenda ni una atracción. Solo era alguien que quería que la dejaran en paz. Número 10. El rey del hielo Karl Breu, más conocido por su nombre artístico Tom Jack, no solo soportó la vida, la convirtió en un espectáculo. Nacido en Austria con albinismo, su apariencia fantasmal destacaba mucho antes de subir a un escenario. Siendo adolescente, fue aprendiz de un mago itinerante y se lanzó al arte del escape con un hambre constante de peligro. Cajas cerradas, tanques de hielo, jaulas en llamas. Cualquier cosa que pudiera matarlo, él practicaba cómo escapar. Inspirado por Houdini, se reinventó como el rey del hielo y se abrió un lugar como el único escapista albino de Europa. Fue encerrado en ataúdes congelados, sumergido en ríos helados e incluso enterrado bajo la nieve, y cada vez logró salir. Su piel pálida y su cabello blanco se convirtieron en algo más que una apariencia. Fueron su armadura. La gente acudía por el espectáculo, pero recordaba la mirada, serena, fría, imperturbable. Breu nunca ganó millones, pero en un negocio brutal logró un nombre que perduró. No porque escapara del hielo, sino porque nunca se quebró bajo él. Número 9. Ella Harper. Ella Harper nació en Hendersonville, Tennessee, poco después de la Guerra Civil, con una condición que hacía que sus rodillas se doblaran hacia atrás. Permanecer de pie era doloroso, pero se movía con facilidad a 4 patas. Eso fue lo que la convirtió en la chica camello.
En 1886, el empresario circense W. H. Harris le pagó $200 por semana para aparecer junto a un camello real, explotando al máximo la comparación. Ella aceptó el trabajo y pasó una sola temporada actuando. Eso fue suficiente. La atención, los señalamientos, las miradas. Dejó todo eso atrás y se concentró en su educación. Después desapareció de la vida pública y nunca regresó al escenario. Su padre murió en un incendio doméstico en 1899. Su hermano menor falleció apenas 5 años después. Queda muy poco. Ningún memoir, ninguna entrevista, solo unas pocas fotos y carteles de espectáculos. Pero ese silencio dice más de lo que el aplauso jamás podría. Ella, Harper, no construyó un legado a partir del dolor. Lo dejó atrás y eligió su propio final. Número 8. El niño de 2 cabezas de Bengala. En Bengala, en 1783, nació un niño con una segunda cabeza fusionada boca abajo sobre la suya. Desde su nacimiento, la gente lo temió. Su partera incluso intentó quemarlo vivo, pero sobrevivió, marcado, silencioso y observado. Sus padres lo llevaron a Calcuta y comenzaron a cobrar a las multitudes para ver el espectáculo. Oculto bajo una sábana entre exhibiciones, el niño se convirtió en una atracción. Médicos y oficiales británicos acudieron para presenciarlo en persona. La segunda cabeza parpadeaba, babeaba e incluso movía los labios. Cuando el niño comía, la otra boca salivaba. Cuando dormía, la segunda miraba al vacío. A los 4 años, una cobra terminó con su vida. Su cuerpo fue robado, diseccionado y enviado a Inglaterra. Más tarde, científicos confirmaron que ambos cráneos tenían cerebros separados. Sus restos aún se exhiben tras un vidrio en el Museo Hunteriano de Londres. La condición se conoce hoy como Craniopagus parasiticus. Nunca le dieron un nombre, solo una etiqueta. Nació temido, murió exhibido y fue enterrado en un gabinete de curiosidades. Número 7. Alfredo Codona. Alfredo no cayó de la fama, se desplomó. Nacido en la legendaria familia circense Codona de México, fue criado en el aire. Entrenó hasta que la perfección se volvió costumbre y finalmente se convirtió en el primer trapecista en ejecutar un triple salto mortal en pleno vuelo. Era rápido, preciso y audaz, mitad atleta y mitad espectáculo. Se casó con la también acróbata Lillian Leitzel y juntos fueron realeza del circo. Pero su matrimonio fue volátil y sus vidas estuvieron definidas por el riesgo. En 1931, Lillian murió tras una caída durante un espectáculo en Copenhague. Alfredo nunca se recuperó del todo. Intentó seguir actuando, pero una lesión en el hombro puso fin a su carrera. Se volvió a casar, pero la depresión lo acompañó siempre. En 1937, en un ataque de ira y dolor, asesinó a su esposa, Vera Bruce, antes de quitarse la vida. Tenía solo 32 años. Alfredo pasó su vida persiguiendo la altura y el aplauso, pero cuando el foco se apagó y las cuerdas desaparecieron, no le quedó nada a lo que aferrarse. Número 6. Edward Mordrake. Se decía que Edward Mordrake era joven, rico y querido, pero estaba maldito. Detrás de su cabeza, según antiguos relatos, crecía un segundo rostro, deformado y grotesco. Nunca hablaba en voz alta, pero supuestamente susurraba por las noches, atormentando a Edward con voces crueles que solo él podía oír. Suplicó a los médicos que lo extirparan, pero nadie se atrevió a operar. La historia termina con él quitándose la vida a los 23 años, dejando una nota en la que rogaba que el rostro del diablo fuera destruido antes del entierro. Su relato apareció por primera vez en un libro médico de 1896, escrito como si fuera real. Pero Edward Mordrake nunca existió. No hubo noble, ni segundo rostro, ni caso médico. Toda la historia fue ficción, creada a partir de rumores de feria y presentada como una verdad extraña. Aún así, el mito se negó a desaparecer.
Se convirtió en folclore. Inspiró películas de terror y relatos interminables. Incluso en la muerte, el dolor imaginado de Edward persistió. Su historia nunca fue real, pero la fascinación por ella demuestra que a veces el mito es más poderoso que el hecho. ¿Qué piensas sobre él? Bueno, háznoslo saber. Número 5. Los gemelos Jones. Los gemelos Jones nunca tuvieron cumpleaños. Nacieron unidos y de inmediato fueron convertidos en dinero. Arrastrados por Estados Unidos a finales del siglo XIX, eran exhibidos incluso cuando aún usaban pañales, con sus cuerpos tratados como mercancía. A los promotores no les importaba. Los extraños miraban fijamente. Los médicos los examinaban. Sus padres, probablemente desesperados, aceptaron todo el trato. Los gemelos fueron paseados de ciudad en ciudad, pasando la mayor parte de sus breves vidas bajo carpas de lona. Vivieron solo 15 meses. La mitad de ese tiempo fue en exhibición. No se registró una causa oficial de muerte. Tal vez enfermedad, tal vez negligencia, pero no importó. Sus muertes no fueron noticia. No hubo protestas, solo silencio. En los archivos circenses son una nota al pie, sin nombres, sin legado, solo otra exhibición en un mundo donde la infancia era un negocio. No fueron llorados como individuos, no fueron recordados como estrellas. Fueron solo dos bebés nacidos unidos y utilizados hasta desaparecer. En la maquinaria del espectáculo, fueron poco más que una línea de productos. Bien, ahora, pasemos a número 4. Daniel Kajanus. Daniel nació en 1704 en Finlandia, hijo de un clérigo luterano. En la adultez, medía casi 8 pies de altura, superando a todos los que conocía. Su tamaño traía incomodidad, pero también oportunidades. Se unió a los Gigantes de Potsdam, una unidad militar compuesta por hombres excepcionalmente altos, y más tarde se convirtió en una atracción itinerante. Viajó por Europa, presentándose ante la realeza y artistas por igual. En París, fue recibido por el rey Luis XV. En Londres, fue examinado por médicos, retratado por artistas y observado por multitudes. A pesar de la atención, Kajanus no era un hombre de espectáculo. Se comportaba con dignidad, escribía poesía en su tiempo libre y se retiró a Haarlem, donde vivió tranquilamente en el Proveniershuis. Antes de morir en 1749, pidió una tumba reforzada para proteger su cuerpo. Incluso así, no fue suficiente. Sus huesos terminaron siendo tomados para exhibición. En vida y en muerte, Kajanus nunca estuvo solo. Su altura se convirtió tanto en su maldición como en su legado. Número 3. El fenómeno regurgitador. Waldo no parecía un acto de feria. Vestía trajes, hablaba con educación y podía pasar por un banquero. Eso era lo que lo hacía peor. En el escenario tragaba canicas, monedas, piedras y momentos después las devolvía en perfecto orden. Incluso regurgitaba animales vivos, normalmente ratones, aún retorciéndose. No había truco, ni juego de manos. Entrenó su garganta, su estómago y su ritmo hasta que su cuerpo obedecía. El público no sabía si aplaudir o vomitar. Las mujeres se desmayaban. Los hombres tenían arcadas. Los carteles lo anunciaban como el Gran Waldo, devorador de lo imposible. Los médicos pensaban que estaba perturbado. A él no le importaba. Encontró un espacio entre el horror y el talento y construyó una carrera a partir de eso. Cuando el vodevil decayó y el gusto por el asco desapareció, Waldo también se desvaneció. Nadie sabe dónde murió ni cuándo. Pero durante unos años nauseabundos, fue el único hombre capaz de convertir el acto de tragar en una profesión a tiempo completo y revuelve estómagos. Número 2. Johnny Eck. Johnny nació con una condición que hacía que su cuerpo terminara justo debajo de las costillas. No tenía piernas funcionales, pero eso nunca lo detuvo.
Criado en Baltimore junto a su hermano gemelo idéntico Robert, Johnny entró temprano al mundo del espectáculo. Su acto más famoso llegó en 1937 con el mago Raja Raboid. Robert era cortado por la mitad, y Johnny, sujeto a una falsa parte inferior del cuerpo, salía arrastrándose en medio del acto, provocando el caos en el público. Pero Johnny ya se había hecho un nombre mucho antes. Actuó con Ringling Brothers, con Barnum, y apareció en la película de culto Freaks. Más tarde dirigió un salón de máquinas recreativas, diseñó trenes en miniatura, pintó telones y ofreció espectáculos en su propio patio trasero. No vivía de la lástima ni buscaba aplausos. Vivía para crear, actuar y compartir. Cuando murió en 1991, Johnny había sobrevivido por completo al mundo de los espectáculos de rarezas, pero nunca dejó de ser un showman. Era medio cuerpo, pero el doble de talento. Número 1. Aloysia Wagner. Aloysia Wagner, conocida en el escenario como Violeta, nació en Alemania a principios del siglo XX con tetra amelia. No tenía brazos ni piernas. Pero donde otros veían una limitación, ella construyó una vida. Se mudó a Nueva York y comenzó a actuar en Dreamland de Coney Island y más tarde con Ringling Brothers. Sus actuaciones no eran espectáculos de impacto. Usando solo la boca y los hombros, se vestía sola, se peinaba, cosía e incluso escribía. La gente acudía esperando lástima. Lo que recibía era compostura. Los periódicos la llamaban la Venus sin brazos ni piernas, pero su verdadera fuerza estaba en su presencia. Más tarde se casó, llevando su anillo en una cadena alrededor del cuello, y continuó actuando durante años hasta su muerte en 1940. En un negocio que a menudo reducía a las personas a etiquetas, Violeta nunca perdió su nombre, su control ni su dignidad. No pedía simpatía ni dependía de trucos. Simplemente hacía lo que otros no podían, y lo hacía con gracia. Su acto era su vida, y era solo suyo. Si te ha gustado este video, asegúrate de darle like, compartirlo y suscribirte. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo.